Muy buenos días para todos los hermanos, muy buenas tardes, quizás para algunos muy buenas noches. Hoy la Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño y gracias por darnos el apoyo que domingo tras domingo nos da. Hoy tenemos a un querido hermano de Argentina, que es el hermano Martín Paz. Adelante, Isaac, con la invocación. Gracias. Voy a pedirles a todos unos momentos, cerremos nuestros ojos y repitamos internamente las frases que voy a ir mencionando después de cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea. Gracias. Gracias, hermano Isaac. El hermano Martín Paz llega a la Sociedad Teosófica en el año 1990. Vive en Rosario. Él es analista de sistema y además es esposo de nuestra querida hermana Emilce Barrera. Hoy vamos a recibir al hermano Martín Paz con una charla sumamente interesante, que es una mirada a nuestros aspectos emocionales. Adelante, hermano Martín, los micrófonos son suyos en este momento. Buen día, buenas noches a todos. El tema de hoy, como decía Magali, una mirada a nuestro aspecto emocional. Hoy vamos a ver, desde el punto de vista de las emociones, centrándonos por una parte en el cuerpo físico, que tiene que ver más con las emociones básicas, con eso vamos a empezar. Respuesta fisiológica, redes neuronales, algo de eso vamos a tocar. Lo mismo con la memoria y el yo, en el cual está la parte inconsciente, fundamental para entender todo esto, y la mente consciente. También desde otro aspecto del cuerpo emocional, vamos a tocar un poco qué es la mente de deseos, eso ya nos plantea la teosofía, que sería Kamamanas en sánscrito. También cómo se relaciona la voluntad con el deseo. Y por otro lado, también como para ir finalizando, las emociones superiores, la meditación, la intuición, cómo se relaciona con la emoción, simplemente como para abrir objetivos de estudio. Y como para empezar lúdicamente, así relajados y de menor a mayor, como se suele decir, vamos a empezar con una película, una animación en realidad, que es muy conocida, que es Intensamente se llama. ¿Y cuáles son los personajes de esta historia? Justamente son los personajes que vamos a tratar hoy, las emociones. Alegría, tristeza, furia, temor, desagrado. Esos son los nombres que tienen en esta historia, ¿no? 5 emociones básicas. Después vamos a ver más en detalle ese tema. Esta es un poco la familia de las emociones, que están dentro de una niña que empieza a desarrollarse emocionalmente y que, algo para ir pensando ya, la que maneja los controles es Alegría, es uno de los personajes. Pero en principio, fíjense que lo que plantea la historia es que venimos al mundo con esa dirección, ¿no? La alegría debería ser nuestro control emocional. Vamos a ver entonces el video ese. Son todos videos de 4 o 5 minutos, son cortitos. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy Alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble.
Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arréglalo, alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Se denomina emoción a un proceso influido por nuestra historia personal y evolutiva, que produce cambios fisiológicos y de comportamiento que son claves para sobrevivir. Fue Darwin, en 1872, que describió por primera vez las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, disgusto y sorpresa. En las últimas décadas, debido a la producción de varios laboratorios de investigación, hoy sabemos que cada emoción básica está relacionada con una red neuronal específica. A su vez, estos sistemas neurales están interconectados entre sí. Y esto es fundamental que sea así, porque muchas veces en la vida diaria tenemos que enfrentar situaciones emotivas que requieren el procesamiento en simultáneo de más de una emoción. La emoción es clave para diversos procesos cognitivos como la memoria o la toma de decisiones, pero a su vez influye en el tono de voz, en los gestos, en la postura. Las pasiones, como denominaban a las emociones los griegos, son las que nos hacen únicos como especie animal y también las que nos ligan a nuestro pasado evolutivo. Esta es la familia de la que hablábamos, en la cual la que maneja todos los controles es Alegría.
pero como decíamos, a veces lo maneja la ira, o furia, como se llama el personaje, o el temor. Si se fijaron, en el caso de la madre, la que predomina es tristeza. Pero acá hay que hacer una observación. Cuando habla de tristeza como emoción, en realidad habla de sensibilidad, ternura, delicadeza, empatía, todas esas condiciones que son más propias de la madre, ¿no? Es lógico. Y en cambio el padre, que es el que está en el centro, que es el que comanda todo, es la ira o furia, pero en este caso uno lo tendría que referir a la energía, la fuerza, la rudeza, la autoridad también. También tiene muchas cualidades, que son cualidades mucho más finas, y en el cual uno se podría sentir identificado, ¿no? No necesariamente así tomarlo desde el punto de vista del nivel básico. Decíamos que eran 5 las emociones básicas, pero Darwin incluye la sorpresa también, como número 6. Pero también hay autores que hablan de 4 emociones básicas, o también 8, como en el caso de esta rueda, que es un modelo con 8 emociones básicas, pero además distintas intensidades para cada una de sus posibles combinaciones. Es bastante usado este modelo de 8 emociones, pero no es el único, como decía, en el cual hay emociones primarias, en general, en todos los modelos, alegría, tristeza, miedo, ira, asco, y emociones secundarias, como por ejemplo, culpa, celo, vergüenza, orgullo. Son distintas formas de clasificación. Como para empezar a dar una definición de esto, las emociones son el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que se generan como respuesta a estímulos externos. Estos impulsos producen una alteración de nuestro ánimo de corta duración, y esto es lo más interesante en esta cuestión de la emoción básica, que son de corta duración pero de gran intensidad. O sea, la emoción no dura todo el día, como a veces pensamos, ¿no? Me enojé por tal situación y estuve todo el día enojado. No es, la emoción fue algo corto, de mucha intensidad, sí, pero desaparece, porque es una energía que tiene que ver con nuestro cuerpo emocional. Esa energía, una vez que se creó, se desgasta, como es intenso, es algo que se desgasta inmediatamente, y después vuelve a su estado normal. Pero esa emoción es tomada por nuestra mente, y a partir de ahí, la mente puede recrear una y otra vez la situación y volver a activar esa emoción. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Como decía, estos impulsos nos permiten adaptarnos a situaciones, personas, lugares u objetos. Si se fijan acá en la figura, no todos reaccionan al mismo hecho, un hecho externo, no todos reaccionan emocionalmente de la misma manera. Quizá alguno con sorpresa, alguno con alegría, como plantea acá, otro con miedo. No todos reaccionamos igual a lo mismo. Las emociones, dice, no son positivas o negativas per se, sino que todas ellas tienen una función concreta y adaptativa. Las emociones pueden activarse de forma consciente o inconsciente. Desencadenan una serie de comportamientos que garantizan nuestra supervivencia. Básicamente eso es lo que desde el punto de vista fisiológico una emoción. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión, agregando cómo empieza a trabajar la mente en todo esto, sobre todo la mente inferior, ¿no? A través de la memoria, lo nuevo y el yo. En general, el medio más importante de nuestra percepción es la memoria. El 99% de lo que vemos se proyecta desde nuestra memoria, y solo un 1% es añadido por los órganos sensoriales.
Nuestro cerebro puede falsificar la información que llega a la retina. Puede falsificarla. En otras palabras, puedes anular lo que realmente hay ahí e impresionar lo que creemos que debería estar ahí. Así es como funciona, es muy potente. Y eso es lo que hace nuestro cerebro. La estructura cognitiva consiste en lo siguiente. Miramos el mundo, nos hacemos una idea de lo que es familiar y observamos el mundo con esa idea en la mente. Cuando observamos el cerebro, resulta difícil encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto. Al rememorar el pasado, los pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro, y eso es lo que da lugar a lo que experimentamos como recuerdos. Sobre la base de estas piezas sueltas, reconstruimos el pasado y con ello diseñamos el andamio necesario para poder anticipar el futuro. Hemos descubierto que imaginar el porvenir y evocar el pasado requiere los mismos entramados neurales. Recordar e imaginar son cosas muy parecidas, y tanto si miramos adelante como atrás, somos memoria del pasado. La memoria no es un registro fiel de la experiencia vivida. El cerebro crea, completa, inventa para dar coherencia al pasado y para interpretar qué nos depara el futuro. Y lo que nos sugiere el profesor de psicología Daniel Schachter es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado y el del futuro. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. Es ese reflejo en el espejo de la memoria lo que nos da la sensación de yo, de quién soy. El lóbulo frontal es un logro supremo del ser humano. El lóbulo frontal. Este lóbulo frontal nos proporciona la característica de cambiar nuestra mente. Lo que nos distingue de las otras especies es lo que ocupa el lóbulo frontal en proporción al resto del cerebro. El lóbulo frontal es el área del cerebro responsable de la intención firme, de la toma de decisiones, de regular el comportamiento, de la inspiración. Es la sede de lo que nos hace recabar información del entorno, procesarla y almacenarla en el cerebro para luego tomar decisiones o escoger de forma distinta a como lo hemos hecho en el pasado. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Para la vida, usamos una determinada caja de soluciones que provoca que la química entre en acción. En consecuencia, para que podamos cambiar la química, tenemos que transformar la red neuronal. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra identidad, que tenemos que cambiar de actitud o cambiar la manera como interactuamos con el entorno. Y si seguimos siendo la misma persona y seguimos experimentando las mismas actitudes, no hacemos más que reforzarnos a nosotros mismos como identidad. Si practicamos, el ensayo mental y nuestra capacidad mental de hacerlo provocarán que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo. En otras palabras, será más fácil hacerlo. Si aceptamos eso, al día siguiente podremos hacerlo con más seguridad y aprobación.
El conocimiento permite que el cerebro empiece a conectarse y comenzaremos a ver lo que siempre ha existido. Adquirir conocimiento significa aprender cosas nuevas, y aprender cosas nuevas significa que recopilamos información y que creamos un sistema de circuitos para empezar a desarrollar la capacidad de comenzar a ver cosas por vez primera. Como resumen, podemos tomar este tema de vemos el mundo a través de la memoria, y que el reflejo del mundo en nuestra memoria nos da la sensación de yo, de quién soy. Recordar e imaginar son cosas parecidas, tanto si miramos hacia adelante o hacia atrás, somos memorias del pasado. Eso es un poco lo que plantea Krishnamurti, ¿no? En tanto y en cuanto nosotros nos basemos todas nuestras decisiones en cosas del pasado, vamos a seguir trayendo el pasado hacia el futuro. O sea, nunca vamos a salir de esa trampa de la memoria. La ciencia lo que está diciendo es justamente eso. Y las funciones ejecutivas, es decir, en la cual uno empieza a razonar y a pensar y tratar de salir de esa trampa, son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin determinado. Y comprenden la atención, planificación y reorientación sobre nuestros actos. Otra de las cosas que se planteó es que las células nerviosas que se activan simultáneamente se conectan entre sí. Y esto es importante porque evidentemente nuestras estructuras internas, hacemos las conexiones nosotros, esas conexiones las mantenemos nosotros mismos, pero también nosotros mismos podemos redistribuir esa conexión, cambiarla o modificar una parte. Todo depende de lo que nosotros hagamos día a día. Si hacemos algo, dice, una y otra vez, esas células mantienen una relación prolongada. Todos los días estamos reconectando y reintegrando esa red neuronal. Esa red no es algo, cuando a veces se habla de programas, cuando nosotros estamos programados, decimos, o hemos escuchado, parecen cosas fijas, parece algo que, bueno, crecimos así, yo me programé así o me programaron así. Pero en realidad esto es día a día, es algo vivo, esa supuesta programación en realidad es una relación que hay entre algunos grupos neuronales y es algo que está todos los días a disposición de ser cambiado. Si esas redes neuronales que tienen ya una relación establecida conforman lo que nosotros llamamos identidad. En realidad es el yo. Ese yo está conformado de esa serie de relaciones, es una estructura muy compleja, como decimos, es una red, en la cual todo funciona, parece como una sola cosa, pero está compuesta de pequeñas relaciones, que todo eso puede cambiar. Cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, se empieza a romper esa larga relación y nuestra identidad también cambia. También es lo que plantea Krishnamurti, ¿no? Si uno genera un espacio, porque Krishnamurti justamente no apunta al hecho de intentar cambiar, porque en el intentar cambiar yo ya estoy teniendo un modelo hacia dónde quiero ir. Ese modelo proviene de la memoria, entonces sigo estando en la misma línea de la estructura. En cambio, él plantea generar un espacio, un silencio en mi mente, como para justamente interrumpir este proceso de pensamiento. Y eso permite el cambio. Ya solo ese espacio, ese silencio interior, es el que produce el cambio. Y acá se empieza a hacer un poquito más complejo el tema, ¿no? La parte consciente e inconsciente. ¿Cómo funcionan dentro nuestro? El inconsciente nos dice qué queremos desayunar y si preferimos tomar café o té antes incluso de pensar en ello. Analiza espectaculares cantidades de datos en milisegundos. Es mucho más complejo que cualquier decisión deliberada de la mente consciente. Pero no nos fijamos en este océano del subconsciente, ya que lo único que nos cuesta es el pensamiento consciente, y eso nos hace creer que nuestro intelecto domina el mundo.
Devorar frutas y yogur sobre la marcha no supone problema alguno para nuestra circuitería subconsciente, ni las complicaciones de la conducción. Si tuviéramos que pensar constantemente en las manos y los pies como si fuera nuestra primera clase de conducción, la mayoría preferiríamos coger el tren. ¿Sabe que los accidentes con ciclistas suceden con menos frecuencia en ciudades con muchos de ellos? Cuanto mayor sea la frecuencia con la que nos los encontramos, mejor puede lidiar con ellos nuestro piloto automático. Con los peligros nuevos, en cambio, la mente pasa al razonamiento. Eso nos hace mucho más flexibles, pero también mucho más lentos. Lo interesante es que siempre vivimos en el pasado, ya que todo lo que percibimos conscientemente ya ha sucedido, al menos hace un tercio de segundo. Este retardo de la conciencia tiene enormes consecuencias, sobre todo en lo tocante a las reacciones en el tráfico rodado. Lo interesante es que no percibimos conscientemente este retraso, no experimentamos el trabajo de nuestra mente consciente. Creemos que experimentamos las cosas inmediatamente. Cuando miramos algo, un haz de rayos de luz atraviesa nuestra pupila y llega a la retina del ojo. Los nuevos datos son encriptados en forma de millones de impulsos nerviosos que corren por el nervio óptico. 50 milisegundos después llegan a las neuronas del tálamo, el portero de nuestro consciente. En una emergencia, el tálamo transmite la imagen no solo al córtex visual de la parte trasera de la cabeza, sino simultáneamente a la amígdala, el botón del pánico de nuestro cerebro. Inmediatamente nos pone en acción. Y al cabo de solo 150 milisegundos nos ponemos en marcha sin saber por qué. Después, los módulos inconscientes descomponen la imagen en sus diversos componentes. Unas neuronas especiales analizan los colores, las siluetas, los contrastes y envían sus resultados a través de las bases de datos de nuestra experiencia. Del córtex visual de la parte trasera de la cabeza al lóbulo frontal. Aquí, en un santiamén, todos los fragmentos se recomponen en una imagen significativa y se vuelven a transmitir al córtex visual. Ahora, desde este momento podemos ver conscientemente la imagen. Un niño corriendo tras un balón hacia la calle, preevaluado y proyectado 300 milisegundos en el futuro. Que es la sencilla razón por la que Marta es capaz de coger al niño en el momento crítico. Nuestro mundo se complica cada vez más y más. Un psicólogo estadounidense calculó que hoy el cerebro humano puede absorber simultáneamente 11 millones de unidades de información. Sin embargo, tan solo percibimos conscientemente un máximo de 40. Por eso Nueva York es agotadora cuando la visitamos por primera vez. Pero si nos aventuramos con frecuencia en lugares como Times Square, más a gusto nos sentimos en ellos. Eso es porque pasamos al piloto automático y el cerebro elimina lo que considera irrelevante o conocido. Bien. Acá en todo momento estamos hablando de la mente inferior, ¿no? El cerebro en realidad es el vehículo, podríamos decir, de esta mente inferior. Y dentro de lo que es la mente inferior, la parte consciente y la parte inconsciente. En el inconsciente, ¿qué podemos decir a favor? Velocidad de respuesta, procesa grandes cantidades de información, crea esquemas mentales y funciona en automático. Y esquemas mentales los vamos a ver un poquito más adelante, pero solo como adelanto, me parece interesante destacar esto que decía el último, ¿no? Si uno va a un lugar nuevo, con mucha cantidad de información, uno está bombardeado por el entorno, al principio sí, va a producir un cansancio mental, porque el cerebro intenta procesar toda esa información. Pero después, igual que el niño, ya empieza ya con sus propios esquemas mentales.
El niño al principio escucha todo, ve todo, pero no todo le sirve como información. En ese caso, él empieza a filtrar esa información, y esa información que a él le sirve para sobrevivir es la información importante. Todo lo demás lo deja de lado. Eso es lo que se llama ir formando un esquema mental. Lo hacemos naturalmente, inconscientemente, ¿no? Y el problema es lo que vamos a plantear después con esos esquemas. Filtra la información, pero llega un punto que dejamos de ver. A favor de lo consciente podemos decir la cuestión de razonamiento, como decía, como planteaba ahí, que es mucho más flexible, aunque más lento, pero nos da la posibilidad de cambio. Considera nuevas propuestas, nuevas respuestas, permite modificar nuestro comportamiento. Todo eso a partir de la mente consciente. ¿Y qué relación hay en todo esto entre la emoción y el instinto? Que un poco se planteó acá, ¿no? La cuestión de la supervivencia. En la figura de la izquierda vemos un hombre y una mujer, en el cual las emociones básicas están adaptadas a la supervivencia. Es decir, ¿cuál es la primera función de la emoción básica? Es mantenerlo vivo, ¿no? O sea, subsistir, sobrevivir. Esa es la cuestión para alguien que está en el mundo. Hay algo, es un programa básico, podríamos decir, en el cual todas las emociones están diseñadas para eso. Pensemos en personas aisladas, ¿no? Pero por otro lado, hay otro programa que sigue, que es no solo sobrevivir yo, o sea, como unidad, sino también que mis genes sobrevivan. Entonces ahí empieza la cuestión de la familia. Y dice, siempre me gusta esa frase de Robert Jastrow, y que ha estudiado mucho este tema de la evolución, que dice que los malos padres dejan poca descendencia. Y dentro de esto, en el mamífero, la emoción es fundamental, porque tiene que tener cuidados especiales para la criatura, para que sobreviva. Y ese es ser buenos padres, ¿no? El instinto materno, el instinto paterno. En la base, lo que buscan es la supervivencia, no solo ya propia, sino de sus hijos, ¿no? De algún modo es una extensión de sí mismo. Y ya yendo un poquito más allá, a lo social, las emociones pueden combinarse unas con otras, produciendo emociones complejas, sociales, ¿no? Porque la familia quizás en un ambiente hostil tampoco sobrevive. Entonces necesita unirse con otras familias y ahí se crean las sociedades. En esas sociedades empiezan a surgir distintos tipos de emociones que están combinadas con nuestra parte mental. Y ahí aparecen las reglas morales y todo lo que nos permita mantenernos unidos y a la vez sobrevivir juntos respecto a nuestro medio ambiente, ¿no? Pensemos siempre en una comunidad aislada. En una gran urbe es difícil razonarlo así tan simplemente, pero pensando en una comunidad aislada, como se han creado las primeras ciudades, los primeros pueblos, un poco la idea base es esa, sobrevivir a través de lo personal, a través de la familia y a través de la sociedad. En todo esto, la emoción está enlazada con el instinto. Acá hay otra cuestión también que quería presentar, que es cuando un sujeto se relaciona con un objeto, llamémosle un constructor, con un árbol, ese árbol está en medio del terreno donde él tiene que construir, eso provoca una reacción en esta persona, en este sujeto. Es una emoción, ya sea, puede ser de ira, si ese árbol está obstruyendo y él tiene que esforzarse más, tardar más tiempo, hacer cosas que no tenía prevista, porque está ese árbol y lo tiene que sacar. También puede ser una persona que sea un ecologista y que diga, no, pobre árbol, no lo quiero sacar, voy a modificar mi construcción o voy a correr unos metros lo que yo tengo que construir para que ese árbol sobreviva. También puede pasar. De hecho, acá en la ciudad de Rosario hay casos de calles que han dejado en el medio un gran árbol, ¿no? Y se ha hecho un desvío por los costados. Y la verdad que, bueno, hay casos de esos. La cuestión es que
esa reacción, que es una emoción, en definitiva, en su mente se proyecta y hay una interacción. Esa interacción entre el sujeto y esa emoción genera un sentimiento. Y eso es lo que se mantiene. Nos produjo algo en nosotros y esa reacción generó un movimiento dentro nuestro, sea físico, sea psicológico. Pero a partir de ahí se empieza a trabajar en el nivel mental, como un sentimiento. Entonces, emoción podemos decir que viene del latín emotio, que significa mover o trasladar. La emoción se puede interpretar entonces como algo que nos saca de nuestro estado habitual. Y los sentimientos son el resultado de las emociones, las experiencias subjetivas, como decíamos, son más duraderos en el tiempo, uno los puede conservar como recuerdos, y pueden ser verbalizados, expresados en palabras, ¿no? Esa es la gran diferencia entre emoción y sentimiento. Vamos a ver otro video que es quizás un poquito más fuerte, pero también está muy relacionado con una de nuestras emociones. Vayan pensando en cuál puede ser. Lo que dices es, cuidado porque la parte del comportamiento que se rige por el subconsciente es tan grande que deberíamos saber abordarla. Pero, ¿por qué la conciencia debería tener más razón que la inconsciencia? Hay distintas situaciones en las que es más factible que la información recibida no sea imparcial o que se llegue a juicios sesgados. Recuerdo que participaba en una obra teatral de grupo con mis hijos. Se trataba de un grupo muy diverso. Había una señora sudafricana de pelo rubio que estaba hablando con una señora india y le dijo: ¿podrías quitar esos juguetes de en medio? Yo pensé que le estaba hablando con un tono muy autoritario. No lo vi adecuado y me pareció que quizás era racista al considerar que la otra persona no merecía el mismo respeto que ella. Me dije, se está dejando llevar por sus prejuicios inconscientes. Después pensé que quizás era yo quien tenía el estereotipo, porque los sudafricanos blancos han sido racistas y que esto estaba afectando mi percepción de cómo se había dirigido la sudafricana a la señora india. No sabía qué pensar, no sabía quién tenía prejuicios, si era ella o si era yo. A comienzos del siglo XX se modificaron las fronteras europeas y se creó un nuevo estado, Yugoslavia, en el que se aglutinaban pueblos que no tenían nada que ver entre sí. Los Balcanes eran una olla a presión que estalló en 1991. Durante una década se sucedieron atrocidades. Pero ¿cómo fueron capaces aquellos pueblos de cometer tales actos de extrema violencia y crueldad? Una persona que no es de tu país, que no habla tu lengua, que no es de tu color, que tiene otra cultura, eso rápidamente se desarrollan prejuicios en todas partes. Tenemos un cerebro preparado para desarrollar esos prejuicios facilísimamente, biológicamente. Son sesgos cognitivos, vías rápidas que tiene el cerebro para adquirir información y es necesario. Por eso se desarrolla el conflicto enseguida que creamos grupos que nos parecen distintos al nuestro. Cuando ese tira y afloja se rompe, aparece la violencia, la agresividad, y el detonante suele ser el miedo. La cuestión es generar miedo en relación con el adversario, con el que piensa diferente, para poder justificar actos de violencia, actos de represión o incluso entrar en guerra. Si, por ejemplo, viésemos por televisión como una persona de raza negra viola a una mujer blanca y esto se pasa de manera repetida y se hacen comentarios, etc., pues llegará un momento en que la población, en cuanto vea a un negro, lo detendrá o hará lo que sea, ¿no? Es muy fácil de manipular. El miedo es una emoción básica que nos hace reaccionar rápidamente. Una estrategia evolutiva sin la que seguramente hoy no estaríamos aquí. Se genera en el sistema límbico, el llamado cerebro emocional, que comprende regiones como el hipocampo o la amígdala. Esta región del cerebro es la responsable de nuestras emociones, desde las alegrías hasta el amor o las penas.
Y es tan poderosa que consigue bloquear el resto de procesos cerebrales. Por eso se usa como arma en las guerras. Para que una persona sea capaz de tales barbaridades, su cerebro emprende un proceso de deshumanización. Si deshumanizamos a alguien, lo que estamos es quitándole el identificador de ese es de nuestro grupo, al menos especie humana, y por tanto es más fácil hacerle daño. Para deshumanizar al enemigo hay que tocar al cerebro emocional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos presentó a los japoneses como seres que comían pescado crudo, algo considerado repugnante en las sociedades occidentales del momento y que los deshumanizaba a ojos de los americanos. ¿Cómo pueden argumentos tan débiles generar conflictos? Los ingredientes de todas esas situaciones es que toquen al cerebro social. Nuestro cerebro social se ha ido desarrollando utilizando unas redes muy básicas para la supervivencia. El miedo, el asco, la agresividad, los celos. Quizás sin todas esas reacciones básicas nuestra humanidad no hubiera llegado hasta donde estamos. O sea que tampoco hemos de infravalorarlas. Nos parecen absurdas porque cuando usamos la razón y contraponemos información, o hacemos estadística o intentamos vislumbrar la verdad, vemos que realmente nuestro cerebro emocional muchas veces se equivoca, pero sin él erraríamos mucho más. Decíamos que hay una emoción que es la que provoca todo esto, que es el miedo. El miedo, ya que yo lo fui clasificando en 3 niveles. Precaución puede ser para alguna persona, un grupo de personas, puede ser temor, ya en un nivel mayor, o puede ser directamente pánico. ¿Y miedo a qué? Miedo a ser contaminados. Esta cuestión del prejuicio tiene mucho que ver con la emoción del asco, ¿no? Del disgusto, del desagrado. Justamente este cruce de culturas, muchas veces ocurre eso, distintas religiones, distintas formas de pensar, incluso entre grupos que conviven habitualmente, y especialmente lo que no quiere ese grupo o esos grupos, no quieren ser contaminados, porque supone que el otro va a cambiar mi forma de pensar, que yo no quiero, mi familia se puede ver afectada, mi sociedad puede ser afectada por ese otro grupo que piensa distinto, porque hacen cosas que a mí no me gustan. En toda esa relación está el miedo provocado por esa otra emoción que es el asco o el disgusto, ¿no? El disgusto también con 3 niveles, en el cual hay personas que pueden solamente tener un desagrado hacia ese otro grupo, otros pueden ya sentir un rechazo, algo más evidente, y otros directamente asco, lo cual le produce una necesidad, una reacción más fuerte, como es la ira. Y la ira también se puede expresar como una confrontación, podríamos decir algo verbal, quizá una discusión de 2 personas con distinta religión, distintas formas de ver las cosas. Como hemos visto en Oriente, una imposición, si bien todos se basan en lo mismo, pero son distintas formas de interpretación y una que toma el poder se impone sobre el resto. Y otra forma ya es directamente la destrucción, ¿no? Cuando se llega a la guerra a partir de todas estas cuestiones. Pero fíjense que siempre estamos hablando de 2 emociones, el miedo y el disgusto, o el asco, ¿no? Que es la emoción básica. Y decíamos de los esquemas mentales, esto yo lo traje en un dibujito que un poco así trabaja nuestra mente respecto a estos esquemas, ¿no? Cada persona durante su vida va desarrollando una forma de pensar, un modelo para representar las cosas, una manera de ver el mundo. Ese es un esquema mental. Estos esquemas nos permiten tomar atajos en la interpretación, a pesar de la gran cantidad de información disponible en nuestro entorno. Y esa es la gran ventaja del esquema, ¿no? Uno puede rápidamente puede interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo ahí afuera, porque ya lo conocemos, ya sabemos cómo tenemos que reaccionar. Uno lo interpreta rápidamente.
Pero eso tiene, así como tiene ventajas, tiene sus desventajas. Estos esquemas mentales también nos permiten excluir información para concentrarnos solo en los aspectos que confirman nuestras creencias o ideas preexistentes. Por lo tanto, los esquemas contribuyen a crear y mantener los prejuicios y dificultan la incorporación de nueva información que no se ajusta a nuestras estructuras. Vamos a meternos ya de lleno en cuál es el proceso de esta emoción-pensamiento, para después empezar a hablar de lo que es Kamamanas, ¿no? Que un poco a eso apunta la teosofía. Pero veamos este video que es muy interesante en ese aspecto, cómo están entrelazados. Y ahora les presento al señor y a la señora de Richard Bach Filipowski. Si experimentamos una cosa que puede provocar algo con una carga emocional muy fuerte en nosotros, nos desconectamos todavía más de la realidad. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. La vida mental de una persona pasa a ser dominada por el dolor, y este impregna todo lo que percibe. A veces, la forma como reacciona, todo lo que hace, está completamente relacionado con el dolor que siente. Una de las características de los receptores es que cambian de sensibilidad. Si los receptores de una droga o de un fluido interno determinado reciben durante un largo periodo un bombardeo intenso, se retraerán literalmente. Habrá menos o estarán conectados de una forma que los insensibilizará o los reducirá en número. De modo que la misma cantidad de droga o de fluido interno provocará una reacción mucho menor. En la actualidad, la ciencia respalda lo que hacen nuestros pensamientos y cómo debilitan nuestros cuerpos. Muchos científicos lo están estudiando con la cinética del comportamiento, entre otras cosas, y demuestran que los pensamientos debilitan el cuerpo. El pensamiento, más o menos, crea la realidad de uno, crea lo que harás, lo que pensarás de ti. Si una persona está gorda pero cree que es maravillosa, será maravillosa. A la mayoría de las mujeres se nos compara todo el tiempo con imágenes imposibles, desde muñecas Barbie hasta modelos, y acabamos pensando que todo nuestro activo se basa en el aspecto y en cómo nos ven las otras personas. Siempre nos enfrentamos a criterios imposibles. Si miramos la estructura del cerebro humano en detalle, vemos que en realidad está diseñado expresamente. Está creado con sumo cuidado para experimentar el campo unificado, para experimentar la unidad de la vida.
Todos estamos conectados. Creo que lo más importante es que estamos todos conectados mediante un campo energético. Nadamos en un mar de luz, básicamente. Lo que yo digo es que, en primer lugar, hay que olvidar el concepto de separación, porque ese es el problema más grave del mundo. Están muy hipnotizados por el entorno, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor, porque son meras ilusiones. Y al final casi todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizá vivan esa vida, pero su alma, en cambio, no. Su deseo quizá nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si el deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más, o por qué estoy aquí, cuál es el objetivo de la vida, a dónde voy, qué pasa cuando muero, empiezan a plantearse esas preguntas y empiezan a flirtear y a interactuar con la idea de que quizás sufren una crisis nerviosa. Pero en realidad, lo que pasa es que empiezan a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. Por eso muy poca gente emprende el viaje, porque es muy inquietante. Hay que romper los esquemas en los que se ha basado nuestra vida, y tenemos que liberarnos de esta forma. A veces hay un periodo delicado entre el confort que hemos conocido antes y el verdadero estado de confort que sigue al intervalo de caos y en el que ya somos dueños de nuestro ser. La mayoría de la gente, cuando llega al caos, pierde toda esperanza y vuelve a los pensamientos y a la seguridad de antes. Viven una vida más o menos razonable y mueren en una especie de paz y tranquilidad. Pero desde el punto de vista espiritual, no han avanzado nada en el experimento que llamamos vida. Bien, un pequeño resumen también, que lo que plantea es que el cerebro crea todos los conceptos a partir de esa memoria asociativa. Las ideas, pensamientos y sentimientos están interconectados en una red neuronal y a partir de los pensamientos construimos nuestra realidad. Es un poco un resumen de lo que vimos. Si bien hay mucho otro contenido que lo dejé incluido porque es muy interesante para pensar, ¿no? Mientras uno lo está viendo. Algo que tenemos que tener en cuenta, hasta aquí vimos las bondades de la mente consciente, el razonamiento que nos permite cambiar nuestra realidad. Pero hay una cuestión que se nos escapa en todo esto, y es la velocidad de respuesta de cada parte nuestra. Por ejemplo, percibo una amenaza. Este clásico ejemplo de la soga que parece una serpiente, ¿no? Eso produce una respuesta instintiva, que es atacar o escapar de esa cuestión, ¿no? Eso a su vez produce una respuesta emocional. Si es atacar, una respuesta de ira, y si es escapar, una respuesta de miedo. Y también puede producir, si estamos atentos, una respuesta racional, en el cual uno puede evaluar esa necesidad de atacar, de destruir eso que estamos viendo como amenaza, o también podemos decidir no escapar, vemos que no es una amenaza realmente y por ende el miedo queda disipado. Hasta ahí parecería sencillo, pero ¿qué pasa? Las velocidades de respuesta son diferentes. La respuesta instintiva tarda 0,01 segundo. La respuesta emocional tarda 0,1 segundo, o sea, una centésima de segundo, una décima de segundo, y la respuesta racional tarda 1 segundo. Es sumamente lenta respecto a las otras dos. Aclaro que estos son tiempos aproximados.
Hay muchas formas de medir todas estas cuestiones y bueno, cada uno tiene su método y muchas veces no coinciden, pero más o menos podemos decir que estas son las proporciones, en el cual la respuesta instintiva es casi instantánea. Tras esa respuesta física aparece la respuesta emocional casi inmediatamente, y tardamos, sí, aproximadamente 1 segundo o 2 a veces en tener una respuesta racional, en entender lo que está pasando, y a partir de ahí decidir qué hacer. Y acá tenemos que entrar también en otra cuestión, que es cómo está constituido el hombre. Sé que la mayoría de los que están en esta charla conocen toda la enseñanza teosófica, lo incluí solo para los que lo ven por primera vez. Estamos constituidos, podemos decir, por una parte superior, que se llama individualidad, en el cual está la voluntad, la intuición y la mente, con nuestro aspecto mental. Y 4 principios inferiores que conforman la personalidad, en el cual está la parte emocional, justamente, vitalidad, nuestro cuerpo etérico y nuestro cuerpo físico. Hay un nivel en el cual la mente se conecta con lo emocional en el nivel inferior, y hay una unión muy fuerte entre la mente y nuestra parte emocional, y eso se le llama kama manas o mente de deseos. ¿Por qué se traduce como mente de deseos? Porque la teosofía, además de considerar la parte emocional como solo receptiva, también la considera como una parte activa. O sea, esa misma emoción que se genera por un hecho externo que nos impacta momentáneamente, también puede generar un deseo a través de la cuestión mental. Y entonces ese deseo es una parte activa que tiene nuestra emoción. Las funciones de nuestro cuerpo emocional, visto desde esta constitución teosófica, es que los centros del cuerpo emocional están conectados con los órganos sensorios físicos y convierten las vibraciones físicas en sensaciones. En principio, eso que nosotros percibimos del mundo, lo percibimos a través de nuestros sentidos, y eso generan, esa percepción, generan un impacto en nuestro cuerpo emocional. Y en el cuerpo emocional específicamente hay centros que reciben esa información y después la terminan construyendo una imagen mental. Eso es lo que nos plantea Taimi, ¿no? La mente las percibe como sensaciones agradables o desagradables. Eso es básicamente la clasificación que hace. Y forma imágenes mentales que se guardan en la memoria. Surge entonces el deseo de volver a experimentar ese placer o de evitar ese dolor. Es inmediato, no está totalmente relacionado, y por eso se le llama a kama manas la mente de deseos. O sea, hay emoción, hay deseos, pero también está muy involucrada la mente. Vamos al último de los videos, y espero que no se les haya hecho tan largo. En realidad, hemos pasado esta clase en 2 veces, en lo que es las presentaciones en Rosario, pero preferí incluir todo para que tengan el panorama completo. Vamos a este video y después ya estamos terminando. La última vez que nos vimos, Dan, fue en tu casa en Massachusetts. Y fue justo después de aquel éxito increíble que tuviste en todo el mundo, la inteligencia emocional. Sí. Y una vez asumido por todos nosotros, por nuestra audiencia también, que podemos gestionar nuestras propias emociones, nos hablas ahora de la tradición contemplativa, de los budistas como el Dalai Lama. ¿Podemos aprovechar algo de su experiencia? Exacto. Sí. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Es un error pensar que la cognición y las emociones son 2 cosas totalmente separadas.
Es la misma área cerebral. Ahora estamos estudiando los métodos contemplativos que se han venido utilizando durante siglos. Y en el catolicismo también, por cierto, no solo en el budismo. Toda gran religión ha utilizado alguna vez algún tipo de práctica contemplativa de desarrollo de la mente. Hoy en día probablemente haya solo una docena de currículos escolares que enseñen a los niños mindfulness, que les enseñen a concentrarse mejor, a focalizar, a hacer introspección y a ser más compasivos. Cuando escribí La inteligencia emocional, ha habido cientos de programas sobre aprendizaje social y emocional y creo que va a ocurrir lo mismo con este campo. ¿Es verdad? En la próxima década. Los orientales tienen una tradición muy antigua en la meditación. Y esta meditación es lo que hoy la ciencia está redescubriendo como un apoyo fundamental en el arte de gestionar las emociones. El monje budista y biólogo Mathieu Ricard nos explicó cómo aprovechar estas herramientas para renovar el sistema educativo. Sé que uno de los grandes descubrimientos de la contemplación del budismo ha sido justamente perfeccionar la atención. La primera fase del conocimiento, por así decirlo. Es cierto, porque incluso si uno quiere cultivar el altruismo, con la mente siempre distraída, no podrá cultivar nada. La mente se dispersa aquí y allá. Incluso si estamos sentados, nuestra mente puede ser como la de un mono inquieto. Un mono inquieto que va de un lado a otro. Las neuronas se ponen a hablar entre sí, a cotillear. Por eso es necesario, de alguna manera, utilizar un objeto de concentración para estabilizar la mente. Te puedes concentrar en cualquier cosa. Un objeto, una flor, una imagen mental. Pero resulta bastante útil concentrarse en la respiración. ¿Por qué? Pues imagina que te dijera que te concentraras en una luz roja centelleante. Podrías quedarte mirándola, pero tu mente seguiría deambulando. Mientras que, si te concentras en la respiración, no puedes verla. Es muy sutil. Y si dejas de concentrarte es como si lo perdieras. Así que fácilmente puedes ver si te distraes o no. Cuando respiras por la nariz tienes una ligera sensación en los orificios nasales. Y se trata de quedarse sentado tranquilamente, pensar en respirar por la nariz y luego notar la sensación del aire que sale y entra. Así. Unas 21 veces, o unos 10 minutos. Hacerlo permite calmar la mente. Muchas personas te dirán, no. Yo no valgo para eso. Tras 3 minutos mi mente está completamente distraída. Es normal, no es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que, en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como yo no valgo para esto o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. Luego, si lo haces durante un rato y lo repites regularmente, verás que la mente se calma, se vuelve más clara y que puedes utilizar esta mente un poco más flexible para cultivar el altruismo, la compasión o lo que quieras. Hay un libro muy interesante de Bhagavan Das que refiere a la ciencia de las emociones. Él da muchos detalles, muy descriptivo, pero más o menos uno puede entresacar la cuestión básica que él nos plantea, que es que la emoción se puede dividir en 2 grandes cuestiones, la atracción y el rechazo. Y esa atracción él le llama amor y a ese rechazo le llama odio. También dentro de cada una de ellas, y ya yendo a la parte del sujeto, puede ser entre iguales, entre 2 personas en el mismo nivel. No significa que sean hermanos o compañeros de algo, sino simplemente es la relación entre las 2 personas. Hacia un nivel superior, de nuevo,
tiene que ver con cómo uno se relaciona con esta otra persona. Puede ser un profesor, puede ser un maestro, puede ser alguien que uno lo ponga en un nivel superior, y lo mismo pasa en el nivel inferior. Hacia un nivel inferior también uno puede relacionarse de distinta manera. En el caso de la emoción de amor, entre iguales, podemos decir que cortesía, suavidad, amistad, sociabilidad, afectividad. Hacia un superior puede ser modestia, prudencia, reverencia, humildad, obediencia, gratitud. Hacia un nivel inferior podemos decir también, como siempre hablando de la emoción de amor, amabilidad, benevolencia, nobleza, ternura, compasión, piedad. En el caso del odio, entre iguales se ve como rudeza, brusquedad, grosería, terquedad, aspereza, irascibilidad. Hacia un superior es timidez, suspicacia, cobardía, rencor, venganza, resentimiento. Y hacia un nivel inferior, arrogancia, menosprecio, desdén, engreimiento, agresividad y orgullo, entre otros, ¿no? Él hace un apartado también, como decíamos antes, las cuestiones sociales, aparecen las emociones complejas, en el cual incluye dignidad, calma, admiración, heroísmo, devoción, valor, fortaleza, paciencia, esperanza, discreción, confianza, fidelidad, tiranía, avaricia, codicia, envidia, vanidad, etc. Plantea muchísimas y en cada una las va explicando también, ¿no? Cómo se relacionan con todo esto. Taimi nos plantea en su libro La renovación de sí mismo que las emociones son resultado en parte de la actividad del cuerpo emocional y en parte de la actividad de nuestro cuerpo mental. Esto hace de la emoción un estado de conciencia complejo, constituido tanto por el deseo como por el pensamiento. ¿Y cuál es la relación entre el deseo y la voluntad? El deseo es el reflejo de la voluntad en el plano emocional. Y la diferencia consiste en que es provocado por objetos externos. El deseo es provocado por objetos externos. Y en las etapas superiores, la acción no la lleva a cabo el individuo, sino que se cumple por medio de él. Es decir, la voluntad se expresa a través del individuo, distinto al deseo que proviene de una reacción. La voluntad proviene de algo interno, en el cual nosotros somos solamente su instrumento. Para el desarrollo de las emociones superiores es necesario que se inicie una vibración en el cuerpo emocional por algún tipo de estímulo. Pensamientos de índole elevada proveerán tales estímulos. Otras veces la oración sincera ayudará a liberar aquellas energías del alma que encuentran expresión en emociones bellas. Y aquí vemos cómo el pensamiento también puede provocar esa emoción superior. Y uno la puede sistematizar, como planteaba este monje budista, a través de la meditación, de distintas formas, como plantea acá, también a través de la oración. Uno puede estimular esas emociones superiores. Y como para ir terminando, tomé dos frases de Bhagavan Das, que dice que hemos visto que la emoción de amor es raíz y fundamento de toda virtud, que la verdadera esencia del amor es la realización de la unidad de todos los seres, y que esta realización es el núcleo de la conciencia superior. Una vez descubierta la verdad de verdades, se enciende la llama para jamás extinguirse, y el amor que de tal manera crece es amor impersonal, el amor del uno. Esta es la bibliografía que utilicé por si a alguno le interesa profundizar. Bien, muchas gracias a todos por la paciencia, por llegar hasta aquí. Gracias, Martín, por tu aportación a la Federación Teosófica Interamericana.
por todo tu esfuerzo, por llevar esta conferencia a todos los hermanos. Si estamos dispuestos a la pregunta, Martín. Sí, de mi parte no hay problema. Ok. No sé los tiempos. Los hermanos, gracias, hermano. Los hermanos que quieren hacer alguna pregunta, adelante. Los hermanos Clarisa, por favor, creo que es la primera manita. Yo solamente tengo que avisar por si no se han dado cuenta de que he puesto en el chat los 2 libros de Bhagavandas. Solamente porque ahora, si les interesa, los pueden descargar. Ordenadores. El de la ciencia de la paz. Solamente era esto. Sí, los 2. Son muy lindos, sí, muchas gracias. Gracias, Clarisa, por la aportación. Adelante, Patricia, por favor. Hola, hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias por esta exposición. Estuvo muy interesante, sobre todo también en los videos. Nos instruyó demasiado. Y solamente tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿por qué nosotros como seres humanos, nuestras emociones, que de día a día las llevamos, no podemos analizar adecuadamente y van somatizando a enfermedades? Y la segunda pregunta es, ¿por qué estas emociones se dan tanto a nivel consciente e inconscientemente? Gracias. Sí, están muy relacionadas las preguntas, ¿no? Todos, en definitiva, sucede a nivel inconsciente. Después hacemos consciente alguna parte, muy poco, es como la punta del iceberg, ¿no? Dentro de todas estas cuestiones que se plantean, lo interesante también es poder rescatar esta cuestión de que todas las emociones pueden ser positivas o negativas, pero dependerá del uso que hagamos de ellas. Todo lo que se mueve en nuestro cuerpo emocional es energía. O sea, nuestro cuerpo emocional es básicamente una forma de vibración, pero esa vibración no tiene una cualidad propia de ser positiva o ser negativa, simplemente es una vibración como respuesta. Ese cuerpo emocional, en definitiva, esa energía puede ser mayor o menor, pero nos va a afectar si nosotros, por ejemplo, la queremos reprimir. ¿Qué quiere decir reprimir? Es pensar que esa emoción es incorrecta. Cuando nosotros pensamos que no debería sentir tal cosa, en realidad es una apreciación incorrecta, un razonamiento que puede venir a partir de una idea preconcebida, un poco lo que dice Krishnamurti. Si nosotros tenemos un modelo, un ideal en el cual yo no me debería enojar, ese enojo va a producir en mí un cierto daño, porque yo no quiero sentir así. Pero si uno lo toma como una reacción natural, ese enojo apareció, y así como apareció, inmediatamente se fuma, porque tiene muy poca energía propia, queda después en mí en razonar lo que ocurrió. Pero no juzgo a la emoción, porque la emoción está hecha para eso, o sea, ya está todo desarrollado evolutivamente para que funcione de esa manera. O sea, no es ni buena ni mala, como decía. Lamentablemente ahí está un poco la cuestión de la mente, ¿no? Y es donde uno tiene que empezar a trabajar con la mente, ya no tanto con la emoción, sino la mente que guarda esa emoción como recuerdo, poco la desvirtúa incluso, desvirtúa esa emoción pensando, agregando cosas propias de la memoria, en el cual tal persona me dijo tal cosa porque seguro que le cayó mal lo que yo le dije o lo que yo hice, y bueno, uno va agregando leña al fuego, como se llama, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones uno puede controlar, no la emoción en sí, porque controlar la emoción en sí es como querer parar el agua con las manos. Es una energía que uno la tiene que dejar que se extinga esa energía. Siempre refiero a lo que dice Krishnamurti, ¿no? Porque él lo trabaja muy bien ese tema. Una vez que uno se serenó, ahí puede aparecer una posibilidad de razonamiento y una posibilidad de cambio, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Gracias, Patricia. ¿Quién sigue, por favor? José Luis. Ok, adelante, José Luis. Sí. Buenas tardes, gracias Martín, buenas tardes a todos. Gracias por compartir, muy interesante la charla. Yo me ponía a pensar que nuestra realidad
y cada uno tiene una realidad diferente, está llena de prejuicios, pues, y preconceptos, y cuando tú explicabas que el subconsciente tiene un papel importante, más aún. Por lo tanto, pienso que es importante poder entender nuestro subconsciente. Creo que ahí está una llave para poder entendernos mejor. Y a lo que tú comentabas, Martín, y los videos que estuvieron muy ilustrativos, habría que aumentarle, y lo comentaste también, y si podrías detallar un poquito más lo que es la mente superior, ¿no? El papel que juega y cómo podemos construir el Antakarana, ¿no? Que es lo que nos corresponde hacer para poder conectarnos con esa parte importante, superior, y que además no muere, ¿no? Eso es, Martín, gracias. Gracias, José Luis. Sí, hay una relación simpática, como se suele llamar, entre la parte intuicional y la parte emocional. Y la vibración emocional, si es una vibración elevada, se puede llegar a conectar con nuestra intuición, con nuestra parte búdica, como se llama, ¿no? Que en definitiva es nuestra parte, nuestro ser superior. Esas emociones superiores surgen a partir de ahí. Nuestro cuerpo emocional tiene la posibilidad de captar esas emociones y vibrar en ese nivel, pero tiene que despojarse de otras cuestiones, ¿no? Tiene que afinarse como si fuera un instrumento, ¿no? Si ese instrumento no se afina, no va a poder vibrar al menos correctamente las vibraciones superiores, pero tiene esa gran posibilidad. Yo creo que como personalidad tenemos que tener siempre en cuenta eso, que no somos una personalidad y nada más, y algo aislado, sino que todos nuestros cuerpos, todos nuestros niveles, los inferiores y los superiores, están todos conectados. Y si uno toca una cuerda, va a hacer vibrar otra cuerda, pero depende del nivel vibratorio que uno produzca, va a acompañar ese nivel superior o no. Y creo que un poco la cuestión pasa por ahí. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos en nuestro nivel emocional? O sea, ¿de qué nos alimentamos, ¿no? Por decirlo así. Y ahí empieza a jugar la mente, ¿no? La mente deja de realimentar constantemente emociones bajas y al menos no produce vibraciones, o sea, como algo neutro. Incluso le llama, Taimi a veces le llama esa vibración neutra, que no es ni agradable ni desagradable. Hay un punto neutro para la vibración emocional en el cual uno queda abierto a otras cuestiones. Y esas otras cuestiones tienen que ser necesariamente superiores. Me parece importante destacar eso, ¿no? La mente es siempre la que está en el medio de toda esta cuestión y permite el paso o no. La intuición ya la tenemos, ese nivel superior ya es parte nuestra. Podemos vibrar y acompañar o no, pero eso también depende de la personalidad. Gracias, José Luis. Gracias, Martín. Y además quería comentar un tema. Nos ocurre, bueno, a mí me ocurre que cuando, por ejemplo, uno va al estadio, uno ve a las personas, pero pues soltar toda la emotividad con ajos y cebollas y todo eso, y uno tiende a contagiarse y uno termina haciendo lo mismo. Me imagino que ahí es la mente y el ser, y la emoción que trabajan juntos, ¿no? Ese es el cuerpo emocional vibrando. O sea, vos lo que sentís, a veces uno entra en un ambiente que hubo una gran discusión y vos decís, estaba el ambiente que se podía cortar con una tijera, ¿no? Por lo menos es un dicho común acá. Es tu cuerpo emocional que está detectando, está percibiendo todo eso. O sea, en el nivel astral, emocional, todas esas vibraciones todavía están activas. Entonces, tenemos un cuerpo emocional y por ende responde a eso. Sí, te va a afectar. Sí, lógicamente. Por eso a veces aconsejan, bueno, qué lugares uno tiene que frecuentar. Uno puede estar a veces por una cuestión de gustos, de sentir esa adrenalina, como uno va a un parque de diversiones para que esa diversión en definitiva es activar ese cuerpo emocional. Ahí produce diversión. Hay personas que no les gusta y otras personas que, bueno, les gusta esa forma de diversión. Pero es simplemente activar ese cuerpo emocional.
desde afuera hacia adentro. Y a veces, como no lo vemos, pensamos que no está, pero nuestro cuerpo emocional percibe todas esas vibraciones en su nivel. Ok, gracias Martín. Excelente. Gracias, José. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona y felicidades, Martín, por la ponencia, que ha sido muy clara y muy amena a la vez. Quería exponer una cuestión, una reflexión que yo ya hace tiempo que me hago, y es cuando estas emociones a veces quieren salir con una situación que no es real. Pongo un ejemplo, una película en la cual vemos una persona que está sufriendo, que está padeciendo, o bien que hay una pérdida, y tienes la emoción, quieres que salga esa emoción de compasión, de identificación con aquella situación, pero sin embargo es una situación irreal. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto? Porque yo lo que intento es controlar eso, pero intento controlarlo porque no es real. No sé si me explico. Es una situación que intenta manipular emocionalmente, con lo cual intento estar consciente de manera que no desparramar mi emoción de una manera fútil, porque es por algo que ni ha sucedido ni está sucediendo. ¿Me explico, Martín? Sí, sí, perfectamente, sí. Sí, pensaba también en la cuestión sabemos que es un proceso, ¿no?, de identificación que se llama. Es ese mundo reflejado en nuestra memoria que genera un yo, ese yo se identifica con el personaje de la película y se emociona igual que pasa en la película. Ahora, pasa lo mismo cuando uno pone una música que a uno lo emociona, ¿no? Si tiene alguna utilidad esa emoción, porque en definitiva uno puede aprovechar ese proceso para ver cosas nuestras. A veces uno puede sentirse identificado, pero en el sentido de que hay una situación que está pasando y de pronto la película despierta dentro de uno eso que es inconsciente, y uno se empieza a ser consciente de lo que le está pasando en la realidad, a partir de un personaje, ¿no?, a partir de vivir esa experiencia del personaje. Y eso puede ser algo positivo. O puede ser, como decís vos, algo que no tiene sentido porque no tiene nada que ver con mi realidad y no me despierta nada, pero bueno, a la vez me pone mal o me produce emociones que no me ayudan. Uno tiene que tener el discernimiento para saber si eso, lo que vos bien decís, es estar consciente, si eso me está ayudando a mí con mis emociones o no, o simplemente me está produciendo un desgaste emocional sin sentido. Exacto, es que la diferencia con la música es que la música está ocurriendo en ese momento y que es real en el sentido de que la estoy percibiendo en ese instante. Pero una película es algo que es atemporal, es totalmente no tiene sincronicidad ninguna con mi vida y por tanto yo la veo como algo innecesario, la emoción. Yo puedo ver las imágenes, puedo ver lo que sucede como una historia, como una ideación, ¿verdad? Pero no algo que me despierte a mi emoción, porque no está sucediendo. Es totalmente irreal. Ni matan a nadie, ni nadie está sufriendo realmente ahí, sino todo lo contrario. Luego se van a su casa, se toman unas cervezas. Me explico lo que... Eso es lo que a mí, de alguna manera, me hace sentirme manipulado cuando entro en ese tipo de emoción. Otra cosa son las noticias que dan en la televisión, ¿no?, de un hecho real que ha ocurrido y uno se identifica y se emociona con aquello. Porque ha ocurrido, porque es verídico. Claro, al ser verídico es muy diferente al ser imaginado o al ser ficticio. Entonces, a mí una emoción y otra son totalmente, para mí, distintas. Y con esto ya concluyo. ¿Sí? Gracias por la respuesta. No, gracias a vos, Daniel. Sí, hay gente que incluso lo toma como una vía de escape, ¿no? Mirarse 2 temporadas de Netflix en una noche es una forma de no pensar en lo que estamos viviendo. Y sí, en ese sentido,
puede servir si a uno lo ayuda a calmar su mente, pero si no, si es siempre el mismo escape, bueno, evidentemente eso no ayuda, ¿no? Termina siendo un problema. Yo creo que sí, en ese sentido las emociones así creadas, manipuladas, como decías vos, que están es profeso hecho para que uno se sienta de tal o cual manera. Hay personas que le pueden servir y hay otras que no. Y bueno, uno tiene que estar atento, ¿no? Si uno se mete mucho en eso, también puede resultar en un escape. Bueno, queda Salomón. Sí, hola Martín. Antes que nada, gracias por la exposición, como siempre muy interesante. Oye Martín, te quiero plantear algo que me sucedió hace ya bastante tiempo, digamos unos 10 años, en que yo me iba a caer de un segundo piso. No me caí porque, pues, de alguna manera me la ingenié y me atoré. Y una persona me hizo favor de ayudarme a subirme a la azotea y ya no pasó nada. Pero ese impacto de que me iba a caer me permanece en mí hasta hoy. Entonces, yo no me puedo subir, por ejemplo, a un edificio y asomarme porque siento que la sangre se me sube y se me baja, por decir algo, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que sueño mucho que estoy en esa situación, que estoy en algo muy alto y me asomo y siento lo mismo como si me pasara físicamente. Entonces, ¿qué se afectó ahí, Martín? ¿Qué está afectado? Porque yo no encuentro la solución. He pasado muchas otras cosas, pero han sido sanadas, pero esta no. Entonces, no sé. Sí, si puedes ayudar. Sí, ahí deja de ser algo psicológico, ¿no? Es lo que en teosofía se llama el elemental físico. El elemental físico tiene su propia vida. Y a veces es afectado de tal manera, como tiene su propia vida, también toma sus decisiones, tiene sus propios miedos, tiene sus propias reacciones, y a veces es difícil de manejarlo porque de la parte física, emocional y mental tiene el completo control, ¿no? Uno puede después, como decía, un segundo después empezar a razonar eso y puede reencaminarlo. Pero en el momento él sufrió algo que lo puso al borde de la muerte y ese susto, ese miedo, ese terror que sintió, hace que todavía esté conmocionado por eso. Pero es una parte nuestra que generalmente uno no le da importancia porque nosotros creemos que somos ese cuerpo físico, esa entidad física, emocional y mental. Se llama elemental físico, ¿no? En teosofía. Creemos que somos eso, pero no somos eso tiene una vida propia. Y a veces se ve afectada por estas cuestiones. Nosotros conocemos con Emilce un amigo que sufrió de COVID por un par de meses y quedó con un miedo terrible a algunas cuestiones que sufrió él durante su enfermedad. Y bueno, sabiendo eso, él sabía que en algún momento ese elemental físico se iba a terminar de sanar, ¿no? Iba a empezar a confiar en que no le iba a pasar nada, pero mientras tanto no lo podía manejar. O sea, había muchas cosas que él no podía salir a la calle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él de algún modo sentía terror a que vuelva a pasar por lo mismo, o sea, como la pasó tan mal. Bueno, esas cuestiones son difíciles de solucionar, pero se solucionan con el tiempo. O sea, primero teniendo esta concepción de decir, bueno, no soy yo, entre comillas, ¿no? Ese yo psicológico el que está metido en todo esto. Hay una entidad viva, funcionando, que es la que tiene miedo. Y hay que convencer a esa entidad de que, bueno, no hay nada que temer, como que uno lo va a cuidar, uno va a evitar que esas cosas sucedan. Pero es una entidad que no somos nosotros. Okay. Bueno, vamos entonces ahora, no sé cuántas manitas quedan porque no las estoy viendo. Queda una, pues vamos a Eunice, vamos a pasar en este momento a la hermana Eunice, con ella terminamos nuestro trabajo porque tenemos que dejar al hermano
ya en libertad. Adelante, Eunice. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Excelente, como siempre. No, es con respecto básicamente a lo último que estaban planteando sobre el origen también de las enfermedades a nivel emocional y cómo se podría eso gestionar, porque mucho se habla de que las enfermedades básicamente se van originando en el cuerpo emocional o en el cuerpo astral. Y bueno, ¿cómo podemos a través de sanación o a través de diferentes técnicas de meditación o qué sé yo, sanar esas emociones para sanar el cuerpo? Si tiene que ver con lo que estaba planteando el hermano Martín ahora en el último comentario. Gracias. Sí, evidentemente las emociones tienen que ver con nuestra forma de trabajar internamente, de vibrar internamente, y eso nos puede afectar negativamente y producir enfermedades, eso es verdad. Pero también la enfermedad suele ser multicausal, ¿no? En el sentido de que tenemos puntos débiles físicos, a nivel etérico también. O sea, el cuerpo etérico, la enfermedad empieza en el cuerpo etérico. Y esos puntos débiles se van a ver beneficiados si nosotros somos cuidadosos y evitamos romper esas estructuras. Ahora, si nosotros no tenemos ese cuidado, nos estresamos innecesariamente, y sí, se va a producir la enfermedad, pero no es culpa de la emoción en sí, sino es un poco y un poco de lo que es nuestra herencia genética, nuestras debilidades propias de esta encarnación, que tiene que ver con el karma, lo que tengamos que pasar, que también tiene que ver con el karma. Todo eso hace un combo que nos enferma. La emoción es una parte solamente. Uno puede trabajar mucho y puede ayudar mucho con la cuestión emocional, con la meditación, con todas esas cuestiones que nos ayudan a mantener un equilibrio. Después, esperar a que lo que el karma diga de lo que tiene que suceder. Preventivamente quizás es más útil evitar que se rompan primero esas estructuras, haciéndolas trabajar innecesariamente, un poco lo que decía Daniel, ¿no? Esta cuestión de esas emociones fuertes que queremos sentir a veces, también nos afectan un poco, nos hacen vibrar en un nivel creyendo que estamos en un peligro que no estamos. A lo largo del tiempo afecta. Entonces tenemos que alimentarnos bien físicamente, pero alimentarnos bien también a nivel emocional. Bueno, agradezco a todos. Magali, te dejo el cierre. Gracias. Vamos a despedir a nuestro hermano. La Federación Teosófica Interamericana te da las gracias en este domingo por haber estado presente para ayudar a nuestros hermanos con tan bella charla. Bueno, querido Martín, será en otro momento que nos te veremos dando otra charla. Agradecer a todos los hermanos presentes. 1.000.000 de gracias y que tengan una linda tarde. Felicidades, gracias. Martín. Gracias, Martín. Muy buena conferencia, Martín. Te felicitamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Martín. Muchas gracias.